Las fuentes de laboratorio con voltaje variable son muy utilizadas en la electrónica para alimentar a gran variedad de circuitos que funcionan a voltajes diferentes. Sin embargo, si solo podemos variar voltaje, corremos el riesgo de que, si el circuito está mal ensamblado, mal diseñado o hay un cortocircuito, lo terminaremos destruyendo. Para evitarlo, es muy útil tener un control de corriente que limite la misma en caso de ser necesario, o inclusive para cargar baterías con corriente constante. Hola, mi nombre es Juan, esto es Mundo Electrónica y en este video les mostraré cómo diseñar un control de corriente muy sencillo y que funciona bastante bien, pensado para fuentes conmutadas DC-DC de tipo buck. Comencemos. Este video es patrocinado por LCSC, una empresa dedicada a la venta de componentes electrónicos en China, contando con gran variedad de componentes originales a precios súper competitivos, con un descuento de $15 en la primera compra. En la descripción del video encontrarán el link para acceder a su página web, asegurándose de tomar el cupón, para así empezar a adquirir componentes para proyectos personales o productos comerciales. Lo primero es entender cómo muchas de las fuentes conmutadas ajustan y mantienen el voltaje de salida. El diagrama básico de una fuente conmutada de tipo buck es el siguiente. La deducción y explicación de las fórmulas que voy a enseñar están fuera del alcance del tiempo de este video, pero solo quiero que se centren en esta fórmula, que relaciona al voltaje de entrada con el voltaje de salida, por medio de la constante D, que es el ciclo de trabajo de una señal PWM que se aplica al gate del MOSFET. Por ejemplo, para voltaje de entrada 12 voltios y voltaje de salida 1.2 voltios, D debe ser de 0.1, ciclo de trabajo del 10%. Y para voltaje de salida de 6 voltios, D debe ser 0.5, ciclo de trabajo del 50%. Es decir, a mayor ciclo de trabajo, mayor voltaje de salida. Para que el circuito que controla el ciclo de trabajo de la señal PWM sepa qué ciclo de trabajo debe aplicar para lograr X voltaje de salida, se hace uso de la realimentación, concretamente con un divisor de voltaje que toma una muestra atenuada del voltaje de salida y se ingresa al circuito utilizando lo que se llama el pin de feedback. Asumamos RF1 de 90 kΩ y RF2 de 10 kΩ. Por la fórmula de divisor de voltaje, se observa que el divisor entrega el voltaje de la salida atenuado 10 veces. Por ejemplo, para 10 voltios de salida tengo un voltio en el divisor. Este voltio voy a asumir que es el que se llama feedback voltage, que se encuentra en el datasheet de cualquier fuente conmutada de este estilo. Por ejemplo, para el clásico LM2596, que es una fuente buck de 3 amperios, el feedback voltage es de 1.23 voltios nominales, pero ese voltaje varía según el circuito integrado que estemos utilizando. Lo importante del feedback voltage es que el circuito de control siempre está ajustando el ciclo de trabajo para que siempre exista un voltio en este pin. Por ejemplo, asumamos que para una carga de valor R, el voltaje de salida está estable, hay 10 voltios a la salida y existe un voltio en RF2, es decir, en el pin de feedback. Si ahora cambio la carga por una de valor R medios, la corriente de carga aumenta y el voltaje de salida disminuye, a causa de la no idealidad del funcionamiento del circuito. Cuando esto ocurre, como el divisor toma una muestra del voltaje de salida, el voltaje en RF2 va a ser menor a 1 voltio. El circuito de control detecta un voltaje menor a 1 voltio y eleva el ciclo de trabajo de la señal PWM para compensar la pérdida de voltaje hasta obtener 1 voltio nuevamente en el pin de feedback. Si por el contrario ponemos una carga de 2R, la corriente de carga disminuye y el voltaje va a subir. Esto quiere decir que el voltaje en RF2 va a ser mayor a 1 voltio. El circuito de control detecta un voltaje mayor a 1 voltio y disminuye el ciclo de trabajo de la señal PWM para compensar el aumento de voltaje, hasta obtener 1 voltio nuevamente en el pin de feedback. De esta forma, podemos lograr una fuente buck regulada, que se fija por medio de este voltaje de feedback y el valor de las resistencias de feedback, dado por esta fórmula, que encontrarán en cualquier datasheet de circuitos integrados de fuentes buck. Ahora que ya saben cómo funciona el ajuste de voltaje, empecemos con el ajuste de corriente. Primero, necesitamos medir la corriente que hay en la carga, y para hacerlo se hace uso de una resistencia de bajo valor y la ley de Ohm. Voy a poner una resistencia de 1 ohmio en serie a mi carga R.
Si por la carga pasa 1 amperio, también pasa por la resistencia de 1 ohmio, y como el voltaje según la ley de Ohm es corriente por resistencia, el voltaje que cae en ella es de 1 voltio. Si ahora pasan 2 amperios por la resistencia, caen 2 voltios, para 3 amperios, 3 voltios y así sucesivamente. Esto quiere decir que tenemos un conversor de corriente a voltaje. El problema es que la caída de voltaje en la resistencia es demasiado grande, suficiente como para quitarle bastante voltaje a la carga, y por eso las resistencias de medición de corriente deben ser de valores bajos, del orden de miliohmios. Si reemplazo la resistencia de 1 ohmio por una de 10 miliohmios, 0.01 ohmios, para 1 amperio caen 10 milivoltios, mucho menos que en el caso anterior. Pero como ahora el voltaje es muy bajo, manejarlo es un poco incómodo. La solución es usar un amplificador de voltaje, que para este caso en concreto, lo mejor es un amplificador diferencial usando un amplificador operacional, que amplifica de forma precisa el voltaje que cae en la resistencia, y nos permite tratarlo sin problemas. La ganancia de voltaje del amplificador diferencial es un aspecto importante, pero para efectos de la explicación asumiré que es de 100, es decir, siguiendo la fórmula de ganancia, usaré resistencias de 100 kiloohmios y 1 kiloohmio. Para 1 amperio de corriente de carga, caen 10 milivoltios en la resistencia, que amplificados por 100 es 1 voltio. Nuevamente tenemos un conversor de voltaje a corriente unitario, pero sin quitarle casi nada de voltaje a la carga. De hecho, para lograr un mejor desempeño, pueden cambiar el amplificador diferencial por un amplificador de instrumentación. Este voltaje se conecta a la entrada no inversora de un amplificador operacional que actúa como comparador, y la entrada inversora se conecta a un voltaje de referencia, que, en este caso, será dado por un potenciómetro, aunque perfectamente se puede reemplazar por el DAC de un microcontrolador. La salida del operacional se conecta al ánodo de un diodo Schottky, y el cátodo del diodo se conecta al pin de feedback del controlador. Vamos a asumir que ambos operacionales se alimentan con 5 voltios, y el voltaje de salida es de 10 voltios, que genera una corriente de carga de 0.1 amperios. Para esta corriente, el amplificador diferencial entrega 0.1 voltios, recordemos que es un conversor corriente a voltaje unitario, y ese voltaje se aplica a la entrada no inversora del comparador. Como en esta configuración el operacional actúa como comparador, y el voltaje en la entrada inversora es mayor que el que hay en la no inversora, el comparador entrega 0 voltios. Y recordando que en estado estable el pin de feedback tiene 1 voltio, el voltaje ánodo-cátodo es menos 1 voltio, así que está en polarización inversa y no conduce corriente. Es decir, el control de corriente no se activa. Si ahora cambio la carga tal que la corriente suba hasta 1 amperio y observamos la gráfica de corriente en el orden de micro o nanosegundos, la corriente no puede cambiar instantáneamente. Lo hará progresivamente hasta que llegue a 1 amperio. Para cualquier valor menor a 0.5 voltios, es decir, 0.5 amperios, el comparador sigue en el mismo estado, pero cuando existen ligeramente más de 0.5 amperios, el comparador cambia de estado a 5 voltios, permitiendo la conducción del diodo. Asumiendo una caída de voltaje de 0.5 voltios en el diodo, el comparador aplica 4.5 voltios al pin de feedback, es decir, es mucho mayor a 1 voltio. Así que el controlador detecta falsamente que el voltaje a la salida es muy alto, que para los valores de resistencias que usé, detecta que el regulador tiene 45 voltios a la salida, así que rápidamente baja el ciclo de trabajo de la señal PWM para bajar el voltaje. Y como el voltaje empieza a bajar, la corriente también lo hace. Cuando la corriente es ligeramente menor a 0.5 amperios, el comparador nuevamente cambia de estado, el diodo se polariza inversamente y el comparador deja de actuar sobre el pin de feedback. Ahora el controlador ve que hay 0.5 voltios en el pin de feedback, así que rápidamente eleva el ciclo de trabajo para intentar llegar a los 10 voltios. Sin embargo, cuando la corriente cruce nuevamente los 0.5 amperios, el comparador cambia de estado, el pin de feedback ve 4.5 voltios, el ciclo de trabajo disminuye y este ciclo se repite constantemente y a muy alta velocidad, determinada mayoritariamente por la velocidad de conmutación del comparador y del diodo. Como este proceso sucede a tan alta velocidad, se presenta una oscilación en el voltaje de salida que ronda en promedio los 5 voltios, que es el voltaje para el cual la corriente es de 0.5 amperios.
Si el voltaje que entrega el potenciómetro ahora es 0.1 voltios, estamos de acuerdo en que ahora esta oscilación hace que la corriente ronde los 0.1 amperios. Para 0.2 voltios una corriente de 0.2 amperios y así sucesivamente. Es decir, logramos construir una fuente de corriente constante. Para los más curiosos, este circuito se basa en una aplicación de un controlador llamado Bang Bang Controller o controlador encendido apagado, sí o no, todo o nada, etc. Muy utilizado en hornos y estufas eléctricas que utilizan resistencias para calentar la comida, pero a una velocidad de conmutación mucho menor a la que usamos en este circuito. Ahora que ya hablamos del circuito, vamos a diseñarlo, y para hacerlo debemos tener presente varias cosas. Primero, el pin del voltaje feedback tiene un límite de voltaje, dado por el datasheet. Nuevamente, para el caso del clásico LM2596, está entre menos 0.3 y 25 voltios, así que el comparador no debe alimentarse con más de 25 voltios, que para este caso es casi obvio, pero para otros controladores más modernos ronda los 5, 6, 7 voltios aproximadamente. Yo recomiendo alimentar los operacionales con 3.3 voltios. Segundo, ambos operacionales deben ser de alimentación simple, rail to rail, de bajo ruido, bajo voltaje y corriente offset y que sea de tecnología CMOS, especialmente para el amplificador diferencial. En mi caso, casi siempre utilizo el MCP602, para esta aplicación es ideal, un operacional doble que se alimenta entre 2.7 y 6 voltios y con todas las características anteriormente mencionadas, aunque si lo desean pueden usar circuitos integrados dedicados para medir corriente, o como les dije antes, un amplificador de instrumentación. Y tercero, que el diodo tenga la mayor velocidad de conmutación posible, como el clásico 1N4148, pero en mi caso tuve que utilizar el 1N5819, que se utiliza más como diodo de potencia para algunas fuentes conmutadas. Esto lo hago porque no tenía el 4148 en el momento, pero ustedes utilícenlo. Ahora sí, empecemos con el diseño. Deseo diseñar el control de corriente para un rango entre 0 y 2 amperios para un módulo con el M2596. Y voy a alimentar los operacionales con un 78L05 con el voltaje de entrada del módulo. Lo primero es elegir la resistencia de bajo valor. Para este caso y para el MCP602, con una resistencia de 0.2 ohmios voy bastante bien. La idea es usar resistencias entre 1 ohmio y 1 miliohmio, según qué tan buenos operacionales estén dispuestos a utilizar. La potencia máxima que disipará la resistencia es, por ley de Watt y ley de Ohm, 0.8 vatios. Así que debo utilizar una de mínimo 1 vatio, de preferencia 2 vatios. Si quieren lograr mayor eficiencia, bajen más el valor de la resistencia. Ahora hay que elegir la ganancia del amplificador diferencial. A full escala, es decir, a 2 amperios, tengo 0.4 voltios cayendo en la resistencia, y al amplificar ese voltaje no debemos superar el voltaje de alimentación de los operacionales. Así que voy a usar una ganancia de 10 para lograr 4 voltios. Con resistencias de 100 kiloohmios y 10 kiloohmios. En cuanto al potenciómetro, este se conecta entre los 5 voltios y GND. Por lo tanto, el pin central variará entre 0 y 5 voltios. La corriente estaría entre 0 y 2.5 amperios según la lógica anterior. Pero como yo quiero que esté entre 0 y 2 amperios, para lograr 0 en una posición mínima y 4 en la posición máxima, puedo añadir una resistencia entre los 5 voltios y el pin superior del potenciómetro, para que se genere un segundo divisor de voltaje, calculado tal que ahora el voltaje de salida del potenciómetro varíe entre 0 y 4 voltios, no entre 0 y 5 voltios. Como en la práctica la resistencia no es de 0.2 ohmios exactos, ni la ganancia del amplificador diferencial es de 10 exactamente, ni el potenciómetro es de exactamente el valor que se desea usar, esta resistencia la reemplazo por un trimmer, y se debe ajustar para lograr la mayor precisión posible. Los pasos a seguir para hacer el ajuste son los siguientes. Primero, llevar la perilla del potenciómetro a la posición máxima y girar el tornillo del trimmer hasta que el voltaje de salida del potenciómetro marque 4 voltios, que es el límite teórico. Segundo, conectar una carga de valor conocido a la salida del circuito mientras mido su corriente con un amperímetro. Y se ajusta el voltaje de salida del módulo hasta que la corriente sea exactamente un valor dentro del rango que quiero ajustar, que en este caso es entre 0 y 2 amperios. Un valor ideal puede ser 1 amperio. Tercero, medir el voltaje que sale del amplificador diferencial, que, para este ejemplo,
Digamos que son 2.13 voltios. Esto quiere decir que para 2 amperios el voltaje será del doble, 4.26 voltios, en vez de los 4 voltios que se ajustaron antes. Cuarto y último, se desconecta la carga y se ajusta nuevamente el trimmer hasta que se logre a la salida del potenciómetro 4.26 voltios. Hecho esto, ya tenemos nuestro circuito ajustado. El valor del potenciómetro es casi irrelevante por la casi nula corriente que pasa por la entrada del operacional, pero para este caso usaré uno de 100 kiloohmios. Para la resistencia, teóricamente debería ser de 25 kiloohmios, pero como es un trimmer y debe tener rango superior e inferior de ajuste para sortear todas las tolerancias y el ajuste que se debe hacer, se debe utilizar un trimmer con un valor de resistencia mayor al valor que acabamos de calcular, que en este caso son 50 kiloohmios. Después de haber dicho todo esto, el circuito ya está listo. Como una sugerencia, si quieren que el voltaje a la salida no se reduzca gracias a la resistencia que estamos agregando, pongan las resistencias de realimentación después de la resistencia de bajo valor, no antes, para que el propio controlador ajuste el voltaje de salida que hay en la carga directamente, y no el de la carga más el de la resistencia. Pasemos a la realidad para probarlo y ver las formas de onda en el osciloscopio. Como lo dije antes, probaré el circuito con el módulo del LM2596. Rápidamente, posee 2 pines de entrada de voltaje, 2 de salida de voltaje y según el datasheet, el pin 4 es el pin de feedback. Ahora, con el circuito añadido se ve de esta forma. El circuito está montado sobre una placa preperforada, porque trabajar acondicionamiento de señales en protoboard es muy mala idea. De aquí se reconoce la entrada de voltaje, la salida de voltaje, la resistencia de 0.2 ohmios, el diodo Schottky, el 78L05, el MCP602 que tuve que utilizar en SOIC con un adaptador, pero tranquilos, que existe igualmente la versión en DIP. Si quieren adquirir este adaptador, lo diseñó mi amigo Christian de Chris Electronics. En las tarjetas les dejo su video acerca del tema. Por último, el trimmer de 50K de corriente máxima y el potenciómetro de 100K de corriente, que reemplacé por un trimmer con perilla para mayor robustez en el circuito. En la capa inferior, la pista del positivo de la salida del módulo va intacta a la salida del circuito, pero la del negativo primero pasa por la resistencia de 0.2 ohmios. En la descripción les dejo el diagrama y el diseño de esta PCB por si quieren replicar el circuito, que por cierto, este se alimenta desde la entrada de voltaje del módulo por medio de estos 2 cables. La salida de voltaje del módulo va directamente a la entrada del circuito y por medio del alambre verde oscuro conecto el pin de feedback al diodo del circuito. Para hacer las mediciones de corriente y voltaje, usaré este voltímetro amperímetro que se alimenta desde 3.5 hasta 28 voltios, que puede medir voltaje entre 0 y 32 voltios y que puede medir corriente entre 0 y 3 amperios. A la entrada de voltaje tengo conectada una fuente de 12 voltios 5 amperios. El voltímetro amperímetro mide el voltaje y corriente de salida. De hecho, al mover la perilla de ajuste de voltaje del módulo, se puede observar que en el voltímetro se modifica el voltaje de salida. Primero, conecta el negativo del medidor de corriente al negativo de salida del circuito. Luego conecta el cable de medición de voltaje a la salida del circuito y alimento todo el medidor con el 78L05. El positivo del cable de medición de corriente lo conecté a esta regleta doble, que por debajo tiene los pines soldados, y las cargas las voy a conectar entre la salida positiva del circuito y esta regleta. Ahora voy a hacer el proceso de calibración. Giro al máximo el potenciómetro, que en este caso es trimmer, pero por la posición de los pines en este circuito, el giro máximo se da hacia la izquierda, es decir, la corriente sube con la perilla hacia la izquierda y viceversa. Mido el voltaje en la salida del potenciómetro y lo corrijo con el trimmer hasta lograr los casi 4 voltios teóricos que calculamos anteriormente. Conecto una carga de 10 ohmios. Subo el voltaje de salida del módulo hasta obtener 1 amperio aproximadamente y mido el voltaje en la salida del amplificador diferencial, para este caso 2.045 voltios. Ahora desconecto la carga y mido y ajusto el voltaje del potenciómetro con el trimmer hasta lograr el doble del voltaje anterior, 4.09 voltios. Hecho esto, el circuito está calibrado. Para empezar con las pruebas, subo el voltaje hasta 11 voltios y voy a empezar a añadir diferentes resistencias de carga para observar el comportamiento del circuito. Empiezo con la de 100 ohmios.
El voltaje, como verán, se mantiene prácticamente igual. Ahora la cambio por una de 10 ohmios. El voltaje baja un poco, pero se mantiene dentro de lo normal. Ahora hagamos algo interesante, una de 3.3 ohmios, que para este voltaje deberíamos ver más de 3 amperios, suficientes para dañar el módulo. Pero no, el voltaje cae y la corriente se mantiene en 2 amperios casi exactos, entró en modo de corriente constante. Y se limita a 2 amperios porque el potenciómetro, recordemos, aún está al máximo. Es decir, limitó la corriente de 2 amperios al máximo del potenciómetro, está bien calibrado. Si ahora varío el potenciómetro, la corriente empieza a bajar. En este caso la voy a ajustar a 1 amperio, en donde el voltaje es acorde según la ley de Ohm para esta resistencia. Ahora que está ajustado a 1 amperio, voy a conectar a una resistencia de 1 ohmio, y si no existiera el circuito, quemaríamos el módulo. Pero no, en este caso tenemos 1 voltio a la salida, acorde según la ley de Ohm. Por último, voy a hacer un último ajuste para tener una corriente de 500 mA. Si ahora conecto la resistencia de 10 ohmios que conecté anteriormente, el voltaje debería bajar hasta 5 voltios aproximadamente. Y efectivamente lo hace muy bien. Adicionalmente, si añaden un LED entre la salida del comparador y tierra con su respectiva resistencia limitadora, obtienen un indicador de activación del modo de corriente constante. Y sí, también es posible cortocircuitar la salida, pero la corriente tiende a subir un poco más sobre la corriente ajustada. ¿Qué opinan ustedes? Dejen en los comentarios sus posibles teorías. Por último, también es posible utilizarlo como un driver de corriente constante para un LED. Para esta prueba, estoy utilizando un LED verde de 1 vatio, usando 300 mA como corriente máxima, y funciona muy bien. Para cerrar el video como se debe, voy a mostrar formas de onda en el osciloscopio. Ajusté el voltaje de salida del módulo a 15 voltios y lo alimenté con 18 voltios. Se puede ver un voltaje DC de aproximadamente 15 voltios. Ahora, ajustado a 1 amperio, voy a poner una resistencia de 1 ohmio. Aquí no se ve casi nada, pero si ajusto los voltios por división, se puede ver que el voltaje de salida oscila entre 1.26 y 0.9 voltios, con un voltaje medio de 1.1 voltios y a una frecuencia de entre 12 y 18 kHz, porque la oscilación no ocurre a una frecuencia constante. Como ven, la forma de onda y el voltaje máximo pueden no ser aptos para todos los circuitos. Debemos ser conscientes de las limitaciones de este circuito. Para una resistencia de 5 ohmios, se observa el mismo comportamiento. Y para una resistencia de 10 ohmios, se sigue observando el mismo comportamiento. Por último, este es el voltaje en el pin de feedback, 1.25 voltios, casi los 1.23 voltios nominales, pero cuando el control de corriente se activa, la forma de onda cambia, y se observa la conmutación del comparador a la misma frecuencia de las señales de voltaje de salida del circuito que vimos anteriormente. Y bien, esto es todo. Tengo un circuito más que podría enseñarles para control de corriente, que usa un circuito lineal, sin oscilaciones como en este caso. Si les gustaría que lo trajera al canal o tienen otro que quieren que pruebe, escriban en los comentarios al respecto. Por ahora, espero haberles dado un recurso valioso más para diseñar o mejorar sus fuentes de alimentación. Nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito.